Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Beto Obregón y estoy aquí para compartirte la palabra de Dios de una forma práctica y sencilla. Así que por favor quédate conmigo hasta el final del video. Fíjate que hoy quiero compartirte un tema muy interesante, eh, una oración, una vida de obediencia. Y queremos hablar de un personaje. Mira, te voy a explicar esto. Este personaje solo se encuentra en 2 versículos de la Biblia, en un libro que regularmente no leemos a detalle, porque tiene mucha genealogía, muchos nombres y en ocasiones nos saltamos esas partes. Estoy hablando del primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Y te estoy hablando del personaje llamado Jabes. Así que por favor sigue conmigo en este tema. Por favor, quiero leerte la Biblia en estos 2 versículos. 1 Corintios 4, 9 y 10. Por favor, escucha esto. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y me le otorgó Dios lo que pidió. Bien, esta es nuestra base para este tema. Así que por favor, no te vayas a despegar. Pero antes quiero decirte que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, si quieres apoyarnos para que este canal siga creciendo y sigamos compartiendo la palabra de Dios, pues te invito a que le des ahí en el botoncito de suscribir y bueno, pues con eso nos estarás ayudando un montón a que el canal siga creciendo y también la palabra de Dios siga también expandiéndose a más personas a través de los teléfonos, a través de los dispositivos donde puedan ver las redes, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con ese tema. Te repito, este personaje se encuentra en solamente estos 2 versículos de la Biblia. Mira, regularmente en la Biblia hay muchos personajes que se mencionan, como por ejemplo el rey David, Salomón, ¿qué te puedo decir? Otros muchos más, Moisés, Daniel, Josué, José, Abraham, que los encuentras en muchos capítulos de la Biblia. Incluso hay algunos que tienen libros completos, como por ejemplo Job, que se menciona completamente en el libro que lleva su nombre. Entonces, podemos ver que hay muchos personajes relevantes en la Biblia de los cuales se habla un montón en las iglesias, en las escuelas dominical y en un montón de lados, ¿verdad? Pero Jabes es muy poco. Yo no sé si lo has escuchado o si no lo habías escuchado aún, pero si no lo habías escuchado, pues este tema es muy importante que lo escuches. Entonces, mira, la Biblia nos menciona a Jabes en estos 2 versículos y lo hace con el propósito de que entendamos algo que al final vas a comprender bien. Fíjate que, en primer lugar, dice la Biblia que Jabes llevaba ese nombre, porque cuando nació, su madre dice que le colocó el nombre de Jabes porque significa dolor de parto. O sea, significa de que la mamá de este hombre le colocó Jabes porque le recordaba el dolor que ella había tenido cuando él nació. O sea, quiero que solo ahí entendamos esto o analicemos esto. ¿Qué mamá hoy en día hace esto con uno de sus hijos? Regularmente les ponen, ¿verdad? O les colocan nombres muy bonitos, muy llamativos para que no les hagan bullying en la escuela, para que se escuche muy bonito cuando los llamen. O nombres pues que les gustaron de algún artista, de algún cantante, de algún jugador de fútbol, no sé, pero les ponen algún nombre que les agrade, tanto la mamá como el papá. Pero Jabes no fue así. A Jabes le colocaron el nombre que le recordaría de por vida a su mamá el dolor que le había costado tener. No sé cuál fue la intención de esto, pero te aseguro que desde ese momento Jabes empezó a tener dificultades en esta vida, pues. Pero podemos también ver algo muy importante en esta historia, ¿verdad? En primer lugar, pues su nombre. En segundo lugar, que fue en una familia numerosa, porque la Biblia menciona que tuvo más hermanos. Entonces, creo que desde pequeño tuvo que sobrepasar ciertos retos que, bueno, lo iban a ir entrenando para las dificultades que venían después en la vida. Pero
lo más interesante de este hombre o en este momento, de este niño joven, fue que a pesar de las circunstancias en las que había nacido, él supo cómo arreglárselas para salir adelante. Y ahí es donde comienza el versículo 9, donde dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, entendamos esto, fue más ilustre. De alguna manera Jabes supo salir adelante. De alguna manera, Jabes supo cómo encontrar la manera de sobresalir. Pero yo analizo esto y creo que Jabes desde muy temprana edad, él había caminado o había aprendido a caminar con Dios. Quizás escuchó del Dios de Israel, quizás escuchó del Dios al que sus padres también servían, y él fue un muchacho que desde muy temprana edad pues supo cómo obedecer, cómo caminar de la mano de Dios. Entonces aquí hay algo bien importante, porque la Biblia lo menciona como alguien que fue más ilustre. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros queremos ser hombres y mujeres de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, creo que el primer punto es saber reconocer que todo viene de Dios. Si nosotros somos orgullosos y decimos, bueno, es que yo puedo, yo lo hago, es ahí donde entonces Dios nos trata como necios, ¿verdad? Y creo que la sabiduría de Dios viene solo para aquellos que dicen, de todo viene de parte de Dios. Dependo de Dios. Sé que Dios me va a proveer, sé que Dios me va a mostrar, sé que Dios me va a respaldar. Entonces, cuando dependemos de Dios, cuando somos humildes en ese sentido y entendemos que si no es por la presencia de Dios en nuestras vidas, no somos nada. Entonces, ahí es donde podemos empezar nosotros también a seguir adelante, a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que todo viene de parte de Dios. Y creo que Jabes en ese momento también lo entendió. Jabes desde muy pequeño entendió que si no obedecía, si no tenía temor de Dios, no le iba a ir bien en la vida. Y lo entendió muy bien porque la Biblia dice que fue más ilustre que sus demás hermanos. No menciona cuántos hermanos tuvo, no menciona qué tan numerosa era la familia. Lo que sí menciona era esto, que él fue más ilustre que sus demás hermanos. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? La obediencia a Dios nos hace más inteligentes, nos da más sabiduría. Dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Y sabes, invocar es un anhelo del corazón. Eso también nos da una luz de que Jabes era un hombre que le gustaba o que tenía una relación con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el invocar significa pues anhelar, saber o conocer que le servimos a un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios que todo lo puede. Entonces, cuando la Biblia dice que Jabes invocó, él ya conocía a Dios, él conocía los principios de Dios. Entonces, él sabía de que al invocar a Dios, Dios de alguna manera iba a escuchar, pero él había aprendido a cómo acercarse también a Dios. Eso también nos dice que Jabes llevaba una vida íntegra delante de Dios. Y eso también es muy importante, por favor, que no se te olvide esto, ser íntegros delante de Dios. Entonces, su relación con Dios lo llevó a conocer también su bondad, ¿verdad? El amor. Y por eso es que Jabes en este versículo 10 hace una oración que al parecer es como una oración que cualquiera puede hacer antes de dormirse, al levantarse o en algún momento, ¿verdad? Pero Jabes, siendo un muchacho que era íntegro delante de Dios, que era obediente, que era temeroso de Dios, sabía cómo presentarse y cómo solicitarle a Dios. Y hace una oración de 3 peticiones. Primero pide bendición, luego pide ensanchar y luego pide la protección contra el mal. O sea, prácticamente en esas 3 oraciones él pide, en esas 3 frases él pide lo que necesitaba para seguir adelante. Pero quizás él no lo pedía
O sea, se podría decir por añadir más a lo que ya tenía, o simplemente porque él sabía que Dios lo iba a complacer. No, él sabía cómo acercarse a Dios. Y quizás la oración esta que Jabes estaba haciendo era una oración en la cual pues él colocaba los anhelos más profundos, más humildes de su corazón, y no lo hacía porque quería, por ambición, no lo hacía por orgullo, no lo hacía por poder. Y, ¿saben? Les digo esto porque Dios conocía también el corazón de Jabes. En ese momento Dios conocía directamente que el anhelo, que la petición de Jabes no era una petición cualquiera. A veces nosotros decimos, Señor, te pido por un vehículo que lo necesito, y en ocasiones ese vehículo nos sirve para distraernos, para ya no ir a la iglesia, para ya no obedecer a Dios, y hacemos cosas malas a través de esas bendiciones que Dios nos da en ocasiones. Pedimos bendición económica y a veces el dinero lo utilizamos para cosas que no debemos de utilizarlo. Entonces, aquí es donde Dios a veces dice, bueno, entonces ya no te voy a bendecir como lo tenía planeado, como lo tenía ya estipulado, porque he visto que no administras bien tus bendiciones, no administras bien lo que yo te estoy dando. Entonces, en ocasiones, pues, le pedimos a Dios y no vemos la respuesta porque ya en otros momentos hemos administrado mal lo que Él nos ha dado. Entonces, la Biblia dice que Jabes pidió estas tres cosas: bendición, ensanchar y protección contra el mal. Y dice al final, y Dios le otorgó lo que pidió. Oiga muy bien esto. No hubo ninguna objeción de parte de Dios hacia Jabes de decir, bueno, pero ¿para qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Esto te va a hacer daño, esto te va a alejar de mí. De ninguna manera. Dios conocía que las peticiones que Jabes estaba poniendo delante de él eran peticiones correctas, humildes. Y él sabía que lo que él estaba pidiendo quizás incluso le iba a servir para seguir sirviéndole a él, a Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios le otorgó lo que pidió. Entonces podemos nosotros ver esto, ¿verdad? Y bueno, aquí también nos lleva una pregunta: ¿qué hizo que Dios le otorgara a Jabes tal como le pidió? Bueno, vuelvo a repetir. El ser íntegro a Jabes le valió que Dios conociera su corazón. El ser íntegro le valió a Jabes que Dios no pusiera ninguna objeción a la petición que él colocó. Entonces, si nosotros queremos en algún momento que Dios nos escuche, que Dios incline su oído hacia nosotros y escuche nuestra oración y escuche lo que nuestro anhelo del corazón, tenemos que aprender a caminar todos los días de la mano de Dios. No solo en el momento cuando estamos pasando por la necesidad, no solo en el momento cuando estamos pasando por una escasez, vamos a arrodillarnos y decirle: Señor, hoy te necesito más que nunca porque tengo esta deuda, pero el resto del tiempo se nos olvida. Cuando tenemos dinero se nos olvida por completo que ese día también tenemos que pedirle a Dios su protección, su misericordia, reconocer su amor, reconocer su provisión. Se nos olvida, y cuando ya entonces viene la necesidad, entonces ahí sí nos arrodillamos, le buscamos y un montón de cosas. Entonces, creo que aquí la clave principal está en que si nosotros en su momento adecuado necesitamos de Dios, que Él nos ayude en alguna petición, en alguna necesidad, día a día tenemos que aprender a presentarnos delante de Él. Día a día tenemos que ser íntegros, día a día tenemos que ser obedientes, día a día tenemos que ser temerosos, sabiendo de que Él siempre nos está observando, nos está viendo, pero de igual manera nos está protegiendo y está demostrando su amor hacia nosotros. Entonces, la historia de Jabes, aun cuando es demasiado pequeña, ¿verdad?, que solo está en 2 versículos, debemos de entender que no es una oración así de un minuto, sino que es el anhelo de un corazón que durante toda su vida
ha caminado en integridad con Dios. Y por eso es que Dios vino y le respondió positivamente. Por eso es que Dios vino y le otorgó lo que Jabes pidió a través de esa oración. Así que dejo esto en sus corazones para que lo analicemos más detenidamente. Pueden recapitularlo. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Ahí está la historia, muy pequeña, no nos lleva mucho tiempo, pero nos deja una lección muy grande de que todos los días tenemos que caminar o aprender a caminar con Dios. Dios te bendiga.